Recordemos, compañeros, cómo ha sido sistemáticamente puesta de lado la voluntad de las bases en todo el país, cómo han sido deliberada y sistemáticamente manipulados nuestros padrones para excluir a miles, a decenas de miles de compañeros que cuestionaban y se comenzaban a hacer lícitamente preguntas para promover un sistema de autocrítica y de mutocrítica que nos enseñó Víctor Raúl. Recordé cómo ha sido desconocida la voluntad de esas bases para que prevalezca una voluntad omnímoda, autocrática. Esto, compañeros, es el augurio, si es que no se cambia este rumbo, de que los próximos 5 años, a partir del año 2011, serán igual o peor que estos últimos 5 años desde el punto de vista de la estructura, de la organización, de la mística y de la fortaleza del partido. Recordemos que es central que recuperemos el poder organizado de las bases apristas expresadas democráticamente, sin violencia, pero con energía, para que hagamos prevalecer realmente el sentido y el designio histórico del aprismo y del APRA de Haya de la Torre. Y en este contexto, compañeros, un solo ejemplo más personal y el más íntimo, que obviamente conozco porque tiene que ver con mi persona. Por decir estas cosas, por plantear un reencuentro del APRA consigo mismo, por fortalecer esta mística sustentada en la ciencia política de un aprismo que se encuentra y que analiza su propia realidad, fui excluido y fui expulsado del partido. Y que felizmente en este último congreso, aparte lamentablemente de una elección indebida de un comité ejecutivo de una elección política a mano alzada que nunca debió hacerse porque no se permitió la competencia interna, no se permitió el libre juego de ideas y a mí físicamente se me impidió ingresar al local del partido y solo pude hacerlo el tercer día a las 5 de la tarde del último día donde se pudo leer por presión de más de 150 compañeros delegados una moción para que yo pudiera ingresar al partido y se me restituían plenamente mis derechos. Este es un ejemplo inmediato, compañeros, de lo que ha pasado y de la práctica fascista, de la práctica autocrática y dictatorial, que es lo que nos ha llevado precisamente a esta crisis de enfrentamiento interno y de aislamiento de los pueblos del Perú. Yo les pido que conectemos esto que nos ha sucedido a cada uno de nosotros de alguna manera dentro del partido con este último fracaso electoral del domingo en las elecciones regionales y municipales. Y les pido también que tengamos esto muy presente a efecto de que en los próximos 5 años no nos vuelva a ocurrir algo parecido, quizás peor. Es de la mayor importancia que tomemos conciencia de esto para poder avisorar el futuro con algo de esperanza. Como les decía, compañeros, culminado este proceso electoral, sin mayor reflexión, queriendo dar vuelta a la página y sin asumir responsabilidades estructurales de carácter ético y al más alto nivel del partido y del gobierno, se quiere pasar ya a un proceso para determinar la plancha presidencial y la lista congresal. Es un poco motivar una situación de irreflexión para que no se piense sobre las causas profundas que nos ha llevado a la situación de la debacle del último domingo. Comienzan ya a vocearse algunos 3 o 4 candidatos presidenciales posibles para obtener la nominación del partido aprista. Todos del entorno inmediato presidencial. Todos sin hacer una pizca de reflexión sobre estas medidas económicas que han ido excluyendo a millones a pesar de un crecimiento económico que ha traído enormes inversiones y que pudo ser una enorme oportunidad para relanzar al país como nación. Se busca, como digo, simplemente obtener la posibilidad de una nominación en la plancha presidencial o de ratificar una posición de control en el Parlamento a través de la obtención de un lugar de privilegio en la lista congresal del partido, a ver si se obtienen 10 o 15 o 17 parlamentarios por el APRA. Pero no hay una pizca, no hay una verdadera voluntad de reflexionar profundamente sobre esto. Yo llegué al APRA, como le dije, compañero, por esta voluntad de buscar, porque creíamos en la justicia social de Pan con Libertad. Vengo de un hogar aprista. Mi esposa, la madre de mis hijos, es aprista y viene de hogar aprista, y mis mismos hijos, en sus épocas de adolescencia, simpatizaron muchísimo con el APRA de Haya de la Torre. Hoy día ellos mismos ven un poco absortos, con confusión.
que aquello que sus padres les enseñaban en los años 70 y 80 y 90 es desmentido por la práctica de un régimen gubernamental que se aleja más y más y que lamentablemente está vez más y más identificado con la corrupción y con el poder de los ricos y con la entrega de los recursos del país. Esto es central y fundamental para que los apristas y el APRA se reencuentren consigo mismo y con los pueblos del Perú. Yo no puedo exigirles a mis hijos, como la mayoría de los compañeros de mi edad, o mayores un poco menores que yo, tampoco pueden exigirles a sus hijos lealtad a un partido que en estos términos incumple su palabra a través de sus voceros oficiales o deshonra las promesas que se hicieron en campaña electoral. Esto es neurálgico para que nos reencontremos, para que sintonicemos con la voluntad popular, para que sintonicemos con el momento de los tiempos en el siglo XXI, que no es necesario sacrificar y pisotear los derechos humanos ni entregar nuestros recursos para promover las inversiones, que saben muy bien esas corporaciones transnacionales, como le he dicho, que mejor es un gobierno que busque estabilidad social y paz social garantizando sus inversiones, pero conciliando con los intereses de los pueblos del Perú en un país multiétnico, plurilingüe, multicultural como es nuestra patria. Eso es lo que quería manifestarles para que asociemos estos momentos de difícil decisión y tomemos las decisiones de exigir una convocatoria a un plenario nacional y luego a un congreso que a partir del cual quizás ahí podremos comenzar a ver un nuevo amanecer para el partido de Aya de la Torre y el partido de nuestros hermanos mayores. Finalmente, compañeros, quiero pensemos un poco en voz alta sobre el concepto de fraternidad y de lealtad entre nosotros. Fraternidad y lealtad sobre limpieza y sobre juego limpio. Fraternidad y lealtad sobre corrección. Fraternidad y lealtad sin incurrir en actos de corrupción. Porque al callar ante la corrupción estamos incurriendo en complicidad. La fraternidad que aprendimos los que sí estuvimos cerca de Víctor Raúl en los años 70, cuando era muy difícil y era un riesgo ser aprista, sea en ambientes universitarios o en ambientes laborales o en gremiales o en la misma sociedad, recordamos muy bien y logramos interiorizar estos valores. Por eso cuando algunos fariseicamente dicen que aquel que ataca un aprista a otro aprista es desleal, esa es una absoluta falta de idoneidad y una absoluta falta de probidad, plantear así las cosas. Porque lo que se está exigiendo en este caso es silencio ante el acto de corrupción, silencio ante cómo se trajinan y se malversan los fondos nacionales, silencio ante cómo se hace lobby para favorecer determinados intereses. Yo creo que la forma más elevada de fraternidad era hacerla precisamente sobre juego limpio entre nosotros, para fortalecer precisamente nuestras instituciones y la democracia. Yo creo que si sobre esa base construimos nuevamente nuestras relaciones intrapartidarias, tendremos garantizada la recuperación del partido. Y finalmente, compañeros, una pregunta. ¿Qué diría Víctor Raúl Aya de la Torre frente a lo que estamos observando ahora desde hace ya varios años en el país? ¿Qué diría frente al tema de los petroaudios y los faenones? ¿Qué diría frente al tema de Ecofopri? ¿Qué diría? Ya recordamos lo que decía, inclusive sobre el tema del gas natural, que debería construirse el gasoducto para garantizar una sustentación de una matriz energética para el Perú, fundamentalmente para el mercado nacional primero, garantizando el consumo interno. ¿Qué diría Víctor Raúl frente a este pacto infame, donde no hay persecución, ni los apristas están en las cárceles, ni están siendo fusilados, sino en una situación de relativa democracia, donde pactamos con uno de los gobiernos más corruptos y nefastos de la historia del Perú? ¿Qué diría Víctor Raúl si en estos momentos él constataría que estamos enfrentados y confrontados con las mayorías quechos, aymaras de nuestra sierra? Recordando que Víctor Raúl dijo que nunca debíamos olvidar que el Perú jamás se podría transformar si es que el indio no se redimía. ¿Qué diría si es que consideramos a los compatriotas de la selva como ciudadanos de segunda o de tercera categoría? Este tipo de afrentas, compañeras y compañeros, jamás serían aceptadas por nuestro compañero jefe Víctor Raúl Aya de la Torre y por los prohombres que fundaron el APRI. Esta es una última reflexión que quería hacer con ustedes para que nos demos cuenta cabal de lo que está de por medio en estos momentos y en estos días.